Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un espacio donde creemos que el diálogo no es la debilidad, sino la valentía para poder resolver los conflictos. Hoy hablaremos de un tema que puede transformar generosamente completamente el tema de los conflictos y esto es hablando de mediación escolar. Como todos sabemos, la mediación escolar es el primer laboratorio social de nuestra vida. Allí aprenderemos a leer, aprendemos a escribir y también aprendemos a convivir y a reaccionar directamente ante el conflicto y explorar nuestras emociones y entender las diferencias. Si nos enseñaron desde niños a resolver los conflictos desde el diálogo, ¿qué herramientas estamos dejando para el futuro? Hoy reflexionaremos sobre este tema, cómo la mediación escolar puede sembrar una cultura de paz en la infancia, para lo cual desde este momento hago presente la invitación directamente a la doctora Zoraida Fernández, de nacionalidad paraguaya, quien es experta directamente en tema de mediación escolar y algunos afines. Le doy el uso de la palabra, doctora, para que usted en pocas palabras me pueda indicar directamente cuáles sus cargos, cómo desempeña directamente el tema de la mediación y quién es Zoraida Fernández. Muy buenas tardes. Agradecida a Araceli Pérez por la invitación a este programa. Yo soy Soraya Fernández, abogada, notaria pública, especializada en mediación y realmente mi experiencia va de las prácticas que he hecho y también de los distintos cursos de los cuales realicé sobre mediación en los distintos ámbitos. Em, Puedo decir que la mediación escolar realmente es algo muy importante que deberíamos implementar en todos los centros educativos, ya sea a nivel primario como a nivel universitario. Sobre todo en estos tiempos donde realmente el nivel de violencia, el bullying y otros problemas que han surgido después de la pandemia se han masificado y antes los problemas eran de repente solamente en el colegio, pero esto a través de las redes sociales se prolonga hasta el hogar, realmente ocasionando problemas muy graves a nivel eh, de, de autoestima en los niños, en los jóvenes adultos que están pasando por un problema. Y la mediación es un gran método preventivo y una herramienta fundamental para el docente para poder encaminar esos problemas con los que se enfrenta. Muchas gracias, mi querida Sori. Bueno, en efecto, entonces nos podrías decir tú de qué manera la mediación escolar constituye directamente o contribuye no solamente a resolver los conflictos inmediatos, sino transformar las habilidades socioemocionales en los niños y los adolescentes. Bueno, considero que es una herramienta que promueve la resolución de conflictos dentro de las aulas. Y la forma de promover es utilizando sobre todo la herramienta fundamental que tiene la mediación, que es el diálogo, en donde se le enseña al alumno a compartir a través de un tercero imparcial su problema y ayudarle de alguna manera a poder salir de él. Creo que es muy importante que las personas, ya sea el maestro como todos los miembros que componen una institución educativa, tienen que recibir una formación para poder abordar las distintas problemáticas que se vayan apareciendo y utilizar este método ya sea como prevención o como forma de resolver los conflictos cuando vayan a aparecer. No la estoy escuchando, doctora.
Sí, en este caso estaríamos hablando o mencionando en sí que directamente el conflicto no solamente es en la escuela, sino dentro también de un problema entre dos estudiantes. Es una oportunidad pedagógica. Cada desacuerdo que existe puede convertirse también en una lección sobre la empatía, la escucha activa y la autorregularización emocional, ¿no? Y también podríamos decir que es la verdadera educación, no está solamente dentro del contenido curricular, sino también en la gestión de cómo enseñamos a manejar las emociones y que esto directamente es una iniciativa diaria. Dentro de las diferencias que se puede aplicar directamente la sanción, en este caso disciplinaria tradicional, y activar un proceso de mediación dentro del entorno educativo, ¿cómo sería directamente este proceso? Bueno, para poder implementar este proceso de mediación, realmente tendría que haber una previa formación de tanto del grupo docente que va a estar a cargo o en todo caso la institución debería contar con un mediador ya formado en donde realmente prepare a los alumnos y predisponga para que ellos reciban a la mediación como es un método voluntario y lo tomen de una manera más natural. Como tú dices, no necesariamente va a ser parte de las materias curriculares que se suele establecer a través del Ministerio de Educación, sino que sea una materia complementaria de tal manera de que esta herramienta sirva para formar a futuros líderes dentro de los mismos estudiantes que pueden hacer de mediadores, como así también dentro de la misma comunidad, los profesores, directores, incluyendo personal que se encuentre dentro de la institución. Todos tienen que acostumbrarse a familiarizarse con la figura de la mediación para que contribuya de repente a hacer más fácil la, la apertura del uso de la mediación dentro de la institución. Claro, en este caso podríamos decir que la sanción directamente corrige una conducta, ¿no? La mediación transforma directamente el tema de la conciencia, Claro, mientras que el sí, castigo únicamente nos puede generar un temor. O sea, yo creería que directamente el diálogo entre este tema de la conducta me sirve para corregir, antes que el castigo netamente me va a generar a mí un temor. También claro, podemos decir que el diálogo dentro de todo el esquema que se está formando existe directamente el diálogo en comprensión. Y más cuando un niño comprende el impacto de todos sus actos, creo que el aprendizaje se vuelve claro, interno y bien duradero, sí. ¿no? Ujú. Claro, no solamente ayuda a que em, el niño o el joven pueda estar de una manera más cómoda con su comunidad sin tener problemas, sino que para el mismo maestro le sirve como un apoyo para el aprendizaje, como una guía como una interacción de guía, como un método de técnicas para observar las características, las necesidades que de repente necesita cada uno de los alumnos. Em, Ujú. las herramientas de la escucha activa y de la comunicación es fundamental porque la forma en que el docente se dirija al alumno y enseñándole que es bueno la empatía, el poder resolver cualquier problema hablando realmente es una una forma tan simple y tan práctica. Las sanciones a veces siempre dan un efecto contrario y, em, y no solamente vemos la actitud en el niño, sino en los mismos padres que de repente sienten como que es una confrontación, como que se han tomado con el niño. Sin embargo, aplicando el método de la mediación, eh, los padres son partícipes de esa mediación porque la mediación se puede hacer tanto entre el alumno y el profesor o con los mismos padres, estando los padres como son menores, es importante la presencia de los padres, justamente para evitar futuros problemas al ser menor. Entonces, si la problemática es muy grave, es necesaria la presencia de los padres
en el momento de hacer la mediación, tomando también como educadores de la casa eh, digámosle, tomando presencia del problema y también asumiendo una responsabilidad y ayudándole al hijo a también, si es el niño que está ocasionando el problema, a tratar de resolver esa problemática y por lo general, si se va a hacer una mediación con un niño que está causando problemas, también existe la presencia dentro de la mediación de un psicólogo que ayude a la familia a orientar a orientarle qué medidas deben tomar los padres para ayudar a que ese niño realmente pueda superar ese problema y no llevarlo al aula, convirtiéndole en un conflicto entre todos sus pares. Ya, en este caso, según tu experiencia, que vemos que es muy amplia directamente el tema de la experiencia dentro de mediación educativa y más también con pequeños, digamos, con niños desde la pequeñez que tienen ahorita. Dentro de tu experiencia, ¿qué rol cumplen directamente los docentes y los directivos en la implementación efectiva del programa de mediación escolar? ¿Cuáles son esos roles que se cumplen o cuáles son los requisitos que debería tener los docentes y los directivos para cumplir en sí efectivamente o eficazmente el rol tanto de mediador como docente? ¿Pasa a ser mediador y docente o pasa a ser solamente el mediador que se estaría formando dentro de una institución educativa? Pues es necesaria la formación eh, primeramente de cada uno de los grupos de docentes que se encuentren a cargo de la institución, incluyéndole al director, porque el director es la cabeza de la institución y la instrucción debe ser previa. Tienen que formarse antes de introducir la mediación para que sepan hasta qué punto ellos pueden eh, manejar las situaciones problemáticas y encontrar en las herramientas de la mediación las soluciones. Si los educadores no recibieran esa formación previa antes de la implementación, quizás el aplicar el método, no digo que va a ser directamente un fracaso, pero es importante que los docentes que vayan a hacer mediación tengan una formación previa antes de poder aplicarla. Y con respecto a la decisión de si son docentes o un profesional, eso ya lo va a tener que tomar la misma dirección de la institución, porque siendo ella también partícipe de esa formación, va a tener que visualizar si es posible que el docente pueda ser el mediador dentro de un aula o solamente utilizar las herramientas como método de prevención dentro del aula y cuando surge un problema, tener un departamento de mediación dentro de la institución con un profesional ya formado con una capacitación mucho más profunda y acompañado con un psicólogo y como siempre, siempre que sea una problemática mayor, la presencia de los padres como una manera de que el chico eh, sienta que, bueno, es algo importante, que él tiene que cambiar de alguna forma y que con la ayuda de los padres, no precisamente castigándole, sino que ayudándole a resolver la problemática, vayan juntos a esa mediación. Pero es importante siempre que la formación esté presente en cada uno de los docentes, porque yo he escuchado de docentes que dicen, pero eh, nos están cargando con una obligación más el de ser mediador. Y no, no es cargar una obligación más, es agregar una herramienta más para que ellos sepan manejar a los grupos de niños que tienen dentro del aula. Porque la mediación tiene muchos valores que ayuda al docente a que él utilice esos valores para poder alcanzar una paz dentro del aula y no llegar precisamente a un problema mayor. Solo en caso de que surjan esos problemas, tener o habilitar un pequeño lugar de mediación donde esté
un profesional que pueda realmente ayudarle a la familia y al niño a salir adelante. Pero dentro del aula, la mediación es fundamental como herramienta. Dentro de estos temas que ya vamos ampliando un poco más los temas y se van ampliando, ¿cómo podríamos definir que dentro del acoso escolar, dentro del tema de bullying, del grooming y todo este tema, cómo vendría directamente a aplicarse un tema de mediación escolar si existen estos fenómenos dentro de las instituciones? Bueno, primero serviría como para descubrir que ese niño está siendo acosado, ya sea por redes sociales o por el celular que de repente ellos tienen acceso. En muchos países ya se ha prohibido el uso del celular y el poder entrar en plataformas, ya sea Facebook, TikTok o Instagram para menores. Entonces, a través de la mediación se podría llegar a la problemática que está pasando ese niño y poder ayudarle realmente de alguna manera. Muchos sienten vergüenza por contar con el temor de ser acosado una vez estando en la vía pública o antes de entrar al colegio o dentro de ciertos lugares del colegio donde no existen vigilancia y donde los acosadores o abusadores pueden hacerle daño. Entonces, eh, en ese caso, la mediación sirve como método para ayudar al chico al diálogo y a contar lo que le está pasando para que los padres y los profesores de la institución se, se den cuenta de lo que le está pasando, que de repente el chico tiene ciertos comportamientos que llaman la atención y eso es el punto de partida para poder hacer una mediación, para ir a través de preguntas, indagando y descubriendo más a fondo cuál es la problemática y en dónde se centra. Entonces, es una herramienta para descubrir esos acosos que ocurren en las redes sociales. Claro, bueno, efectivamente podríamos igual mencionar que el tema este del acoso no nace, ¿no? Directamente nace No. directamente desde el silencio. Podríamos decir que uno de los primeros factores de acoso dentro del acoso escolar que tenemos ahorita es el silencio y sobre todo la falta de herramientas emocionales que los menores pueden manejar en su estancia, ¿no? Bueno, creo que igual podríamos decir que cuando enseñamos a hablar antes de agredir también o a escuchar antes de juzgar, estamos previniendo también un poco este tema de ir acarreando ya historiales desde pequeños que vayan desarrollándose de esta manera. En la otro tema, podríamos decir, y en donde siempre nos nace este tema de una pregunta. ¿Cómo podíamos resolver un conflicto con algo extraordinario cuando se ocurre? ¿Qué te convierte directamente en un líder de paz? ¿Los mediadores resuelven el tema de disputas o directamente qué impacto tiene formar estudiantes como mediadores pares, podríamos mencionar mediadores pares dentro de la comunidad educativa? Formar mediadores pares dentro de la comunidad educativa. Generalmente a los jóvenes líderes suelen sobresalir por justamente eso, por su liderazgo. Y son realmente los más capaces para poder capacitarse en mediación y lograr que el grupo realmente acepte a la mediación y las herramientas que ella le ofrece como una manera de mejor comunicación entre cada uno de los pares. Los líderes entre juveniles son necesarios porque son líderes positivos, realmente reflejan valores que eh, inspiran a los otros jóvenes a querer seguir y probar cambiar lo que no les gusta de su entorno o de la comunidad educativa. Es importante que se formen líderes estudiantiles
para fomentar el respeto tanto entre los propios estudiantes como también a los profesores. Porque se escucha mucho que hay una crisis enorme dentro de la educación justamente por la falta de respeto de los mismos alumnos hacia los profesores. Formando estos líderes positivos con una base eh, fuerte en mediación y enseñando valores, es probable que estos líderes inspiren a otros jóvenes a querer ser como ellos, a querer ser propagadores de una cultura de paz. No queremos decir que todos los jóvenes pueden aceptar, pero estoy segura que un grupo bastante grande va a querer ser bueno y querer mejorar su entorno y ver el lado positivo que nos muestra la mediación y querer sobre todo copiarle a ese líder joven que tienen enfrente. Claro, porque hay también mediadores que nacen innatos, ¿no? Y los mediadores Sí. innatos desde pequeñitos son los que tratan de resolver el conflicto dentro de ese tema. Y bueno, ya estamos a punto de cerrar la entrevista del día de hoy con Zoraida Fernández, quien es de nacionalidad paraguaya, también nos ha dicho que es mediadora, también es notaria pública en su país. Y con un tema de reflexión, estamos diciendo que no, hoy no estamos hablando solamente de resolver conflictos escolares, sino estamos hablando de sembrar un futuro netamente para cada niño. Cada niño debe aprender a dialogar, o si no estaríamos convirtiendo directamente en un adulto menos violento, en un adolescente que aprende a escuchar, es un ciudadano más consciente y también creo que cada escuela apuesta directamente por la mediación, que está invirtiendo directamente en una sociedad más humana. Yo creo que igual directamente la paz ahorita en estos momentos que estamos viviendo la guerra en varios países, que lamentablemente estamos en mitad de varios acontecimientos a diario. Creo que solamente la paz no es un discurso que nosotros lo podemos hacer día a día, sino directamente una práctica diaria. Y esto más que podríamos empezar directamente desde los patios, desde las escuelas, desde las aulas y sobre todo desde el hogar, ¿no? Consideramos de esta manera. Y para cerrar, mi querida Zoraida, te quiero pedir, ¿qué mensaje nos dejarías directamente a los estudiantes, al público en general que va a mirar esta entrevista y para que nos dejes un mensaje de reflexión y también nos invites a continuar generando una cultura de paz? Pues yo diría que la importancia de la mediación dentro del colegio, dentro de los centros de estudiantes, cumple más hoy en día con la violencia que vemos tanto en los hogares, en los patios de las escuelas, como la violencia que vemos eh, con las guerras que, como tú has dicho, estamos viviendo. Es importante implementar una cultura de paz como la mediación en los colegios y que ésta a través de su comunidad tan grande se extienda a los directores, a los profesores, a los jóvenes, formando jóvenes líderes que transmitan la cultura de la paz. Y en los hogares que no exista la cultura de la paz, se hagan llegar, porque una vez que en un colegio se habilita la meditación, por lo general se hacen reuniones donde se les hace partícipe a los padres para formar parte de esa comunidad educativa y que juntos logren realmente conseguir el objetivo que es la armonía, el diálogo, la comprensión, evitar los castigos y meditar más en los comportamientos y ayudarle a ese chico que tiene problemas a salir adelante, no con castigos, sino con el diálogo y con soluciones realmente positivas para que él, el día de mañana, sea una persona no enojada con el mundo, sino una persona que quiera transmitir una cultura de paz. Muchas gracias, mi querida Sori. Hemos llegado al final de nuestra entrevista el día de hoy, sin antes agradecerte por toda la vocación, la experiencia que has compartido el día de hoy con nosotros.
juntamente para poder dialogar acerca de la mediación escolar, que es una herramienta muy práctica, el tema de la escucha activa y también las técnicas de mediación y negociación que tenemos dentro de las instituciones. Te agradecemos infinitamente por este espacio que nos has brindado. También darte las gracias, igual por estar siempre pendiente de nuestro podcast, de irnos siguiendo directamente y así seguir generando una cultura de paz. Este podcast ha llegado el día de hoy gracias al auspicio de la Facultad de Atlán de la Universidad UNAM, también de AOIL Ecuador, Adjudicon, Amnecon y Varón Legal. Dentro de estos auspiciantes también estamos directamente trabajando de una manera de ir generando una cultura de paz. Te agradecemos infinitamente, mi querida Zoraida, y también estaríamos dispuestos igual en algún otro momento poder compartir contigo las experiencias vastas que tienes tú dentro de estos eventos. Agradecida contigo, Ara, y con gusto estaré en otra oportunidad con ustedes.